Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para sanar, primero debes perdonar. ¿Alguna vez te has sentido tan desconsolado que creías que nunca sanarías? Así se sintió la autora al enterarse de que su marido, Art, la había estado engañando. Durante semanas y meses después de enterarse de esto, no pudo evitar desear que la sometieran a anestesia, como una paciente a la espera de una cirugía en el hospital. De esa manera, no tendría que lidiar con la angustia y la conmoción que habían afectado su vida y la de sus hijos. Sin embargo, después de algún tiempo, la autora se dio cuenta de que aferrarse a su dolor no la llevaba a ninguna parte. Para recuperarse del trauma, tuvo que aprender a perdonar al hombre que la había hecho daño. El mensaje clave aquí es, para sanar, primero debes perdonar. Cuando el autor estaba sumido en la desesperación, el perdón parecía ser lo más difícil de hacer. Pensó que aprender a perdonar sería como librar una batalla eterna sola. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que Dios estaría allí para ayudar. En la Biblia, Efesios 4:2.7 dice que Jesús permite que la gracia fluya libremente a través de nosotros, para ayudarnos a aprender a perdonarnos unos a otros. El autor interpretó el pasaje en el sentido de que nuestra capacidad de perdonar no depende de nuestra propia voluntad, sino de nuestra capacidad de cooperar con el Señor. Como seres humanos, el perdón nos resulta difícil. Cuando las personas nos hacen daño, nuestra primera reacción no es bendecirlas ni ofrecerles consuelo. En cambio, a veces usamos nuestro dolor como excusa para devolverles el daño. Dios sabía que los humanos no podían aprender a perdonar a las personas por sí solos. Por eso creó una forma para que perdonáramos a otras personas que no dependiera de nuestras propias fuerzas. Cuando estamos sufriendo, y lo único que queremos hacer es correr y escondernos, Dios toma el volante. Él perdona los errores que nunca seríamos lo suficientemente fuertes como para corregir. Así que el perdón no siempre consiste en hacer algo por una relación humana. Se trata de ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando cooperamos más plenamente con la obra de perdón de Dios, abandonamos el deseo de hacer que los demás sufran por lo que han hecho y, a cambio, obtenemos la libertad de seguir adelante. Así que si sientes que no hay forma de salir de tu miseria, toma la mano de Dios. A medida que salgan de tus labios las palabras de perdón, comenzarás a recorrer el camino hacia la sanación. Esperar el momento adecuado para perdonar solo retrasa la curación. Unos meses después de que su matrimonio sufriera esta crisis, la autora acudió a una sesión de terapia programada. Estaba claro que no había estado cuidando de sí misma. Semanas de insomnio le habían dejado ojeras bajo los ojos. Tenía el pelo enredado y cargado de champú seco. Y no podía recordar la última vez que usó desodorante. Sentada con su consejero, Jim, la autora expresó que no podía perdonar a su esposo por lo que había hecho. Y la carga emocional la agobiaba. En ese momento, el esposo de la autora parecía sentir poco remordimiento por lo que había hecho, y tuvieron que soportar una larga separación. ¿Cómo podría trabajar en el perdón cuando no tenía ganas de perdonar? Este es el mensaje clave: esperar el momento adecuado para perdonar solo retrasa la curación. Durante la sesión de terapia, Jim le preguntó a la autora si quería curar su dolor pasado. En el fondo, la autora sabía que eso era exactamente lo que quería. Pero antes de que pudiera iniciar el proceso de curación, necesitaba una restitución, es decir, necesitaba que las personas que le habían hecho daño se dieran cuenta de que estaban equivocadas. Si lo hicieran, tal vez la situación pareciera más justa, y ella podría considerar la posibilidad de perdonar a quienes la habían hecho daño. Pero si la autora hubiera esperado a que las cosas parecieran justas, podría haber esperado una eternidad. E incluso si las personas que la habían hecho daño se arrepintieran de lo que habían hecho, eso no anularía lo que había sucedido. Una vez que la autora se dio cuenta de ello, supo que tenía que separar su curación de las decisiones de otras personas. Después de explicarle esta revelación a Jim,
él le ofreció al autor una pila de cartas de 3×5. La idea era anotar las cosas por las que tenía que perdonar a Art, una herida por carta. La autora llenó docenas de estas tarjetas, revelando todas las cosas que la habían herido profundamente. Jim le indicó entonces que colocara las cartas en el suelo formando una larga fila, y le entregó una pila de cuadrados de fieltro rojo. Le dijo que declarara su perdón verbalmente por lo hiriente escrito en cada tarjeta, y que sellara cada declaración colocando un trozo de fieltro rojo sobre la parte superior de la tarjeta. Este ejercicio ayudó a la autora a llegar a una nueva comprensión de su situación. Le hizo ver que su dolor no necesitaba ser validado por el arte, ni reivindicado. Solo necesitaba ser dicho en voz alta, reconocido y reconocido como real. Los mecanismos de afrontamiento no nos ayudan a afrontar la situación a largo plazo. Cuando estamos sufriendo, hay muchas cosas que hacemos para adormecer el dolor. Algunos de nosotros podemos recurrir al alcohol, las drogas o a los encuentros sexuales casuales. Y es posible que algunos de nosotros actuemos de manera abrumadoramente positiva, como si quisiéramos convencernos de que las cosas están bien. Eso es lo que hizo el autor. Se repetía a sí misma una y otra vez que las cosas estaban bien, y que había perdonado a su esposo por traicionarla. Pero su terapeuta pensaba de otra manera. Le dijo a la autora que estaba hiperespiritualizando su vida hasta el punto de negar sus sentimientos. Como resultado, no estaba lidiando con su dolor. Este es el mensaje clave: los mecanismos de afrontamiento no nos ayudan a afrontar la situación a largo plazo. Las estrategias de afrontamiento, como ser demasiado positivos o tomar sustancias para adormecer nuestros sentimientos, pueden ayudarnos a sobrellevarlos a corto plazo. Pero a la larga, en realidad no nos ayudan a lidiar con nuestras circunstancias. En cambio, estas cosas nos mantienen atrapados en una realidad alternativa, una que encubre el dolor que realmente sentimos. La cosa es que no podemos vivir así y esperar que nuestras situaciones mejoren. Si queremos curarnos, tenemos que reconocer y aceptar lo que es real. De esa manera, podemos decidir mejor qué partes de nosotros aún necesitan sanarse y, finalmente, seguir adelante. Acudir a un consejero realmente ayudó a la autora a iniciar este proceso. La consejera señaló algunas de las declaraciones hiperespirituales que hacía la autora, que le impedían curarse. Estas incluían cosas como: Dios eventualmente arreglará todo y como cristiano, sé que debo perdonar, así que lo he hecho. Identificar estas cosas ayudó a la autora a darse cuenta por segunda vez: no solo estaba distorsionando su realidad para lidiar con el dolor, sino que también estaba haciendo todo lo posible para evitar perdonar a su esposo. Como resultado, se estaba impidiendo seguir adelante. Es muy normal resistirse al perdón, y muchos de nosotros lo hacemos, y a menudo hay razones legítimas para hacerlo. A veces tememos que la persona que nos hizo daño nos vuelva a hacer daño. A veces simplemente no sabemos cómo empezar a perdonar a alguien. El autor ciertamente no sabía cómo perdonar. Solo cuando comenzó a desentrañar su pasado, a comprender el trauma que había sufrido, y a abrirse a las enseñanzas de la Biblia, comprendió lo que tenía que hacer para curarse. Para aprender a perdonar en el presente, debemos revisar el pasado. Cuando la autora escribía su libro sobre el perdón, todavía estaba lidiando con la infidelidad de su esposo. Todas las mañanas se sentaba en la mesa de madera gris de su casa, con solo sus lágrimas y su Biblia como consuelo. Otros días, invitaba a sus colegas a que se sentaran con ella. Todos tenían sus propias experiencias de dolor, y muchos de ellos seguían luchando por conseguir el perdón. Estas reuniones en la mesa gris hicieron que todos se dieran cuenta de algo: había cosas imperdonables en su pasado que aún les afectaban. Por ejemplo, el exnovio de una mujer se había comprometido después de que ella se separara de él, y la idea de que esta feliz pareja estuviera junta todavía la perseguía. El mensaje clave aquí es: para aprender a perdonar en el presente, tenemos que revisar el pasado. Todos tenemos cosas en nuestro pasado, como problemas en las relaciones o incluso traumas en nuestra infancia, que
moldean la forma en que lidiamos con el dolor o la pérdida en el presente. Para sanar completamente el dolor, tenemos que profundizar en estas historias para descubrir cosas de hace mucho tiempo que aún nos afectan. Esto es lo que el terapeuta del autor llamó recoger los puntos. La autora identificó cosas en su pasado que habían dado forma a la forma en que veía las relaciones en el presente. Por ejemplo, la autora creció en un tráiler de un solo ancho, con su madre, su hermana y un padre casi ausente. Cuando tenía unos años, su padre abandonó a la familia. Más tarde, cuando la autora tenía 9 años, fue maltratada reiteradamente por una niñera que vivía al lado de su abuela. No solo eso, sino que el abusador le dijo que haría daño a su madre si alguna vez se lo contaba a alguien. Así que se vio obligada a mantenerlo en secreto. La autora se convirtió en una adolescente infeliz, fue acosada en la escuela y se sintió incomprendida en casa. Como resultado, se sentía insegura, no amada e incapaz de confiar en nadie, especialmente en los hombres. Recopilando los puntos de su vida, la autora se dio cuenta de que el perdón no se trata solo de lo que tenemos delante. A veces, una parte importante del viaje consiste en descubrir las cosas de hace mucho tiempo que influyen en nuestras vidas actuales. Después de recopilar los puntos, la siguiente etapa consiste en conectar los puntos, lo que implica comprender cómo los traumas del pasado influyen en nuestro comportamiento en el presente. Vamos a ver eso en un abrir y cerrar de ojos. Conectar los puntos consiste en revisar sus sistemas de creencias. Antes de que la autora conociera a su esposo, Art tenía varias creencias sobre los hombres. Estas creencias estaban vinculadas a los hombres de su pasado que la habían devastado, como su padre, que había abandonado a su familia. A lo largo de su vida, la autora se decía a sí misma que no se podía confiar en los hombres y que debía mantenerlos a distancia. Finalmente, la autora hizo una excepción con Art y, durante algún tiempo, se alegró de haberlo hecho. Pero luego traicionó su confianza. Entonces, ¿qué fue lo más difícil de perdonar a su ex? Bueno, la autora sabía que para perdonar a Art, también tendría que perdonar a los otros hombres que la habían hecho daño. Este es el mensaje clave: conectar los puntos consiste en revisar tus sistemas de creencias. Para recuperarnos de las experiencias pasadas, tenemos que establecer conexiones entre lo que sucedió en nuestro pasado, y la forma en que eso afecta la forma en que vemos el mundo hoy en día. Esto es lo que quiere decir la autora cuando se refiere a conectar los puntos. Por ejemplo, la autora se dio cuenta de que le había costado creer las palabras de amor que Art le diría durante su matrimonio. A menudo se encontraba preguntándole, ¿de verdad lo que dices es en serio? Esto se debió en parte a la desconfianza inherente del autor hacia los hombres. Pero también se debió a la incapacidad de Art para expresar sus sentimientos. Vamos a explicar. Cuando la autora se enteró de la aventura de Art, ella y su esposo mantuvieron una conversación honesta. Discutieron todo lo que había salido mal en su relación y por qué. La autora descubrió que no era la única con un dolor sin resolver. El Art también sentía dolor. Art creció en una casa donde no se expresaban los sentimientos, por lo que aprendió a nunca verbalizar las emociones. Por el contrario, el autor creció en una casa donde los sentimientos se declaraban en voz alta. Esta fue una mala combinación para su relación. La autora buscaba que Art le dijera las palabras de consuelo y seguridad que otros hombres nunca le habían dicho. Pero Art simplemente no sabía cómo mantener esas conversaciones. Después de que Art hablara sobre esto, el autor se dio cuenta de por qué su relación había sido tensa durante tanto tiempo. Ella buscaba su aceptación, mientras que Art buscaba ser aceptable para ella. Y ninguno de los dos satisfacía las necesidades del otro. Para la autora, conectar los puntos no consistía solo en entender qué eventos traumáticos del pasado estaban influyendo en ella en el presente. También se trataba de reconocer que el arte también necesitaba sanar. Finalmente, la pareja volvió a estar unida e incluso renovó sus votos matrimoniales, todo porque aceptaron el dolor del otro y decidieron curarse juntos.
Corregir los puntos te ayuda a replantear tu sufrimiento y a avanzar de manera saludable. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que lo toma todo como un ataque personal? No importa lo que digas, él cree que otros quieren atraparlo o que piensan que no es lo suficientemente bueno. Estas personas rápidamente asignan motivos equivocados e interpretaciones negativas a lo que se les hace y se les dice. ¿Por qué? Porque siguen lidiando con un dolor sin resolver. No han conectado los puntos para entender quién o qué en el pasado realmente necesita ser perdonado. La cosa es que recopilar y conectar los puntos no es suficiente. También tienes que corregirlos. Esto significa encontrar las creencias que te has formado, en función de todo lo que has pasado, y asegurarte de que sean vivificantes y positivas. Este es el mensaje clave: corregir los puntos te ayuda a replantear tu sufrimiento y a avanzar de manera saludable. Una vez que la autora comenzó a conectar los puntos de su vida, comenzó a tener una interpretación más saludable de sus circunstancias. Había expresado lo que había sucedido en su vida y cómo la hacía sentir. Y había aceptado que no podía cambiar el pasado. La siguiente etapa fue aprender a seguir adelante. He aquí un ejemplo práctico de cómo lo hizo. La autora pensó en las personas de cada una de las historias de su vida, y trató de averiguar qué cosas negativas aún llevaba consigo en relación con ellas. Para ello, se centró en sus reacciones físicas y emocionales ante la mención del nombre de cada persona. Se hizo preguntas como: ¿siento que se me acelera el pulso o se me aprieta la mandíbula? ¿Celebro en secreto cuando oigo que tienen dificultades? ¿Sueño con el momento en que admitan que lo que hicieron estuvo mal? Si respondiera afirmativamente a alguna de estas preguntas, trataría de reformularlas de una manera más positiva. El nuevo conjunto de preguntas incluía cosas como: ¿cómo podría ver esto de otra manera? Y ¿de qué serviría si los perdonara? Después de eso, la autora leía versículos de la Biblia para ayudarla a recordar que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. Por ejemplo, el pasaje Romanos 5:2.3:5 le recordó que el sufrimiento produciría perseverancia, carácter y esperanza si continuaba poniendo su fe en Dios. Con esto en mente, la autora se preguntó: ¿qué podría hacer una versión sana de mí a partir de ahora? Luego anotó sus respuestas en un diario. Hacer esto con regularidad la ayudó a darse cuenta de sí misma, y corrigió sus perspectivas a medida que buscaba seguir adelante. A veces, las cosas que no puedes cambiar son las más difíciles de perdonar. En una vieja foto en blanco y negro, se puede ver a la autora, de niña, apoyada contra un árbol. Su largo cabello castaño cuelga en rizos desordenados alrededor de su rostro. Y en sus labios hay una leve sonrisa. Sin embargo, el autor recuerda sentirse lejos de ser feliz en ese momento. La vecina de su abuela abusaba de ella y, por dentro, gritaba que la rescataran. Al recordar la situación actual, la autora se da cuenta de cuántas cosas le robaron: juventud, inocencia y su imaginación infantil. Su abusador también la arrastró a un pozo de miedo del que todavía lucha por mantenerse alejada todos los días. El mensaje clave aquí es: a veces, las cosas que no puedes cambiar son las más difíciles de perdonar. Cuando ocurre algo increíblemente trágico en nuestras vidas, ¿cómo nos posicionamos para perdonar? Esto es exactamente lo que se preguntó la autora cuando empezó a tratar de procesar el abuso que había sufrido. Durante toda su vida, la autora había sentido que no merecía ser amada. Temía que la gente siempre la usara y la tirara a un lado. Incluso ahora, se da cuenta de que podría pasarle lo peor, y se prepara constantemente para el impacto. Cuando nos estamos recuperando de un dolor y una herida profundos, el perdón puede parecer imposible, especialmente cuando alguien no solo ha afectado una etapa de nuestras vidas, sino toda nuestra vida. Sin embargo, aferrarnos al dolor y la ira solo nos impide curarnos. Si estás esforzándote por perdonar el mal que te han hecho, hay algo clave que debes recordar: el perdón es más satisfactorio que la venganza. Es común pensar que vengarse de alguien que nos ha hecho daño nos hará sentir bien. Pero a largo plazo, la venganza es cara, emocional y espiritualmente.
Esto se debe a que la venganza nos hace pagar por nuestro daño dos veces, una vez cuando la persona nos hace daño, y otra cuando cambiamos la paz y el progreso espiritual del perdón. Por la victoria a corto plazo de las represalias. Elegir perdonar a alguien no se trata de liberarlo del apuro. Se trata de dar a conocer al Señor tu necesidad de que el malhechor sea castigado. En otras palabras, permite que Dios perdone por ti. Cuando la autora renunció a su necesidad de castigar a su agresor, su corazón se ablandó y alcanzó un nivel de paz que nunca pensó que experimentaría. Esto no significa que haya olvidado nunca el daño que le hicieron, simplemente aprendió a verlo como un solo capítulo de su historia continua.